Y bien, vamos a comenzar con la unidad 2, hablando de la norma legal alrededor de lo que son los permisos de trabajo. Habíamos dicho algo importante, recordar que la normativa legal tiene extensa información sobre los permisos de trabajo, pero una de las más importantes, sin duda, es el Acuerdo Ministerial 196 en el anexo 3, que le ha dedicado un título completito, un capítulo entero al tema de los trabajos especiales y los permisos de trabajo. Y empezando por el artículo 110, que nos comenta o que nos muestra las características de un trabajo especial. ¿Qué es un trabajo especial? Según nuestro ente de control, un trabajo especial es aquel que tiene un riesgo elevado, significativo, de generar un accidente grave o una enfermedad profesional. Además, es una actividad que requiere el análisis minucioso de los peligros presentes, de los controles preventivos y de las acciones de respuesta frente a emergencias que pudieran aparecer en el desarrollo de esta actividad. Entonces, si ustedes revisan el primer visto de la actividad de análisis minucioso, dice análisis minucioso de los peligros, cosa que pasa muy desapercibida fundamentalmente entre los trabajadores operativos, por lo que esa tarea queda tanto para el técnico de seguridad, pero fundamentalmente para el líder de la actividad, el líder del equipo que va a ejecutar la actividad. Es una persona que debe prepararse, y si me lo preguntan, todas las personas que son parte del equipo deberían tener presente esta situación. Deberían estar capacitados, adiestrados, entrenados para identificar los peligros que están presentes en el área donde van a ejecutar los trabajos. No solamente restringirse a sus herramientas, a su espacio, microespacio, pero a todo el ambiente en donde ellos están trabajando, ¿no? Es importante que estas actividades con características para hacer un trabajo especial requieren un procedimiento escrito de trabajo. Es evidente que si nosotros vamos a hacer una instalación eléctrica, vamos a hacer una excavación de zanja, vamos a necesitar procedimientos tanto para la operación de los equipos como también para el proceso como tal, un objetivo, un alcance, definiciones, responsabilidades. Vamos a hablar de documentos relacionados con ese procedimiento, vamos a hablar del proceso de ejecución del procedimiento, los registros que quedan de ese procedimiento, y vamos a hablar también de anexos, ¿no es cierto? El permiso de trabajo puede constituirse en un anexo perfectamente, y además es un registro que queda de la ejecución de esta actividad. Y finalmente, un historial de revisiones, porque sí, los procedimientos no son letra escrita en piedra, y esto ustedes ya nos han escuchado decirlo. Los procedimientos deberían actualizarse cada cierto tiempo para que mantengan vigencia tanto en la parte legal como en la parte operativa. Además, una actividad de riesgo, un trabajo especial según el artículo 110, es aquel que requiere conocimientos, formación y experiencia específica. Aquí hay que hacer un análisis. Contratamos personas para que se integren a una obra, para que se integren a una industria, y muchas veces pasamos por alto la experiencia requerida para este cargo. Pues ahí está la falla que genera accidentabilidad, porque tienes gente que no tiene el conocimiento suficiente y por eso pues cometen errores y tenemos accidentes. Uso de equipos y herramientas específicos y conocer el uso de estos equipos. Es muy importante que las personas, entonces fíjense, entran a la empresa y vamos a decir, no es discriminación el impedirles hacer el trabajo, pero es muy necesario que estas personas puedan manejar los equipos, conozcan las características del equipo, conozcan los riesgos y los equipos de protección que deben utilizar cuando van a hacer uso de estas herramientas. Además, una actividad o un trabajo especial requiere una supervisión continua, supervisión. En nuestro país el supervisor se vuelve parte del equipo operativo, y eso es correcto, pero debe tener una característica fundamental: supervisar. Significa mirar desde arriba las actividades que otros hacen para alcanzar el objetivo, la meta o ejecutar la actividad que queremos hacer. Entonces, el supervisor debe tener una característica diferente: liderazgo,
capacidad de análisis, capacidad de encontrar los detalles en las actividades para corregir aquellos que puedan llegar a desviaciones y generar algún tipo de accidentabilidad. Y finalmente nos dice la norma legal que una característica del trabajo especial es que la frecuencia no es recurrente. Sí, no toda la vida estás haciendo instalaciones eléctricas, no todo el tiempo estás haciendo levantamiento de muros, estás haciendo zanjas, y no todo el tiempo haces trabajos de soldadura, pero cada vez que lo hagas y sin importar el tiempo que dure el proceso, es una actividad de trabajo especial y por lo tanto vamos a necesitar el permiso de trabajo. No es rutinario, eso es correcto, pero necesitamos nosotros estar haciendo permanentemente el permiso de trabajo independientemente de cuánto dure el proceso como tal. Pues bien, el anexo 3 nos habla luego en el artículo 111, ¿no? Ya no las características de un trabajo especial, sino específicamente cuáles son los trabajos especiales. Y aquí tenemos trabajos en caliente, trabajos en frío, trabajos en alturas, trabajos eléctricos, trabajos en espacios confinados, trabajos marítimos, submarinos y en aguas abiertas, trabajos aéreos, trabajos con radiaciones ionizantes y tenemos también trabajos subterráneos. Además, los trabajos con sustancias y materiales peligrosos, ¿no es cierto? Estos son los 10 más importantes. Trabajos en calientes como soldadura, grateado, oxicorte. Trabajos en frío como excavaciones, por ejemplo. Trabajos en alturas, pues el trabajo en alturas generalmente va acompañado de otro tipo de actividad. ¿A qué te subes? Es la pregunta, ¿no? Trabajos eléctricos, trabajos en espacios confinados que pueden ser en el sector petrolero, por ejemplo, el lavado de un tanque, el ingreso a una bota de las que existen en el sector, trabajos marítimos, trabajos aéreos con radiación ionizante también tenemos en el sector petrolero, en el sector en las fábricas o en las empresas que fabrican o que construyen vías, trabajos subterráneos, las personas que hacen soterramiento de cables, trabajo en túneles, trabajos con sustancias y materiales peligrosos. Y pues aquí tenemos algo que lo hemos criticado, el tema de poner en una norma legal otros, la vuelve ambigua, la vuelve interpretativa y no creemos que esto sea correcto, pero bueno, está en la norma legal. Ahora, tenemos el artículo 113 de la norma que nos dice sobre los permisos para los trabajos especiales. Nos dice exactamente esto, miren que es importante. El permiso de trabajo se debe realizar o elaborar de manera previa o cuando se va a reanudar un trabajo. El empleador es el responsable a través del técnico de higiene y seguridad de emitir el permiso de trabajo. ¿Qué incluye este permiso de trabajo? Pues la evaluación de los riesgos y como dijimos, para poder evaluar riesgos tienes que haber identificado previamente los peligros. Existen protocolos de seguridad específicos, por ejemplo, si vamos a entrar a un espacio confinado en una atmósfera tóxica, entraremos con un equipo de autocontenido. Si vamos a entrar a un espacio donde tuvimos presencia de combustibles, potencialmente pueden haber vapores, vamos a necesitar, por ejemplo, ventilación forzada, y esos son los protocolos de seguridad específicas. Además, sistemas de comunicación y supervisión, ya hablamos de ese tema, pero el tema de comunicación lo vamos a hablar desde 3 perspectivas. 1, la comunicación a las partes afectadas con la actividad que voy a realizar. Número 2, la comunicación que debe existir entre los trabajadores para realizar las tareas de manera sincronizada. Número 3, la comunicación a las personas afectadas una vez que hemos terminado nuestro trabajo. Y si quiere una cuarta forma de comunicación en situaciones de emergencia, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a funcionar? ¿A quién vamos a llamar? ¿Quién llama a quién? Luego tenemos una característica importante del permiso para un trabajo especial, que es esta: debe hacerse in situ, o sea, en el sitio donde voy a realizar la actividad y con la presencia de todos los trabajadores. No puede faltar nadie. Si alguien falta, no es parte del equipo de trabajo. De esto se va a cerciorar el técnico de higiene y seguridad, que va a estar presente en la elaboración de este documento, y el supervisor. Vamos a relacionar las tareas. Cada tarea va a estar relacionada con los peligros y con los riesgos. Voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un clavo.
¿Cuáles son los peligros de esta tarea? Poner el clavo dentro de la actividad armado de un encofrado, ¿no es cierto? Entonces, actividad armado del encofrado. Tarea, poner clavos. Peligros, martillo, clavos, madera. Riesgos, golpes, pinchazos, punzamientos. ¿Sí? Entonces, de esa manera debemos relacionar nosotros cada una de las tareas que vamos a ejecutar con los peligros que están presentes en esa tarea y los riesgos que se derivan de estos peligros. ¿Para qué? Para que en el caso de que evidenciemos la probabilidad o con certeza sabemos que se puede producir una situación de emergencia, tengamos un plan de respuesta. Es importante el plan de respuesta, lo dice la norma. Todo trabajo especial debe tener un plan de respuesta. La pregunta es, ¿usted tiene planes de emergencia? Ojo, no se vaya a confundir. Una cosa es el plan de emergencia de una organización ya constituida, de un edificio, de una fábrica, de una empresa, pero dentro de ese plan de emergencia debemos nosotros tener, por ejemplo, situaciones de emergencia como caída de alturas, ¿cómo vamos a actuar? Electrocutamiento, ¿cómo vamos a actuar? Derrumbe de taludes y sepultamiento de trabajadores. ¿Eso está considerado en el plan de emergencia? De eso se trata el plan de respuesta a emergencia durante la ejecución de trabajos especiales. Y este documento va a estar firmado por el técnico, por el supervisor, por los trabajadores. Ahora bien, sin medidas de control no se ejecuta hasta que hayan garantías de que las medidas que vamos a adoptar o que los riesgos que están presentes no van a causar daño al trabajador. Miren, qué interesante. Y el anexo 3 dice todavía cosas también importantes. El artículo 114 nos habla de la vigencia que tiene un permiso de trabajo. Aquí una aclaración para algunas empresas que pretenden hacer del permiso de trabajo una herramienta que perdura en el tiempo. Una semana, 8 días, 15 días, porque dicen la actividad es permanente. Ojo, el Ministerio de Trabajo a través de este acuerdo ministerial nos dice lo siguiente: la duración máxima de una jornada laboral diaria será la que dé vigencia al permiso. Dicho de otra manera, ¿cuánto dura un permiso de trabajo? 8 horas, que es la jornada laboral diaria establecida por el Código del Trabajo. No se me vaya a confundir. Si usted hace la misma tarea por 3 días seguidos, cada día tiene su propio permiso de trabajo. Y usted va a decir, ¿por qué empezó el Oscar por el número 2? Bueno, aquí yo siempre suelo ser un poquito crítico con el ente de control respecto de la estructura de la norma legal, y pues si me dicen cuál es la vigencia, quiero que me digan primero la vigencia y que me digan luego, ¿esta vigencia tiene que ver con un proceso de renovación? Pues no hay renovación después de que se han cumplido las 8 horas. Es decir, si yo pasé 8 horas y tengo que seguir haciendo la actividad, yo debo reiniciar mi proceso y generar un nuevo permiso de trabajo. Pueden suceder varias cosas, usemos la lógica. Algunos trabajadores pueden estar cansados y necesito reemplazar trabajadores cansados. Si no los reemplazo, el trabajador en las 8 horas ya consumió toda la energía que la acumuló a través de una alimentación matutina, y como ya no tiene energía, la fatiga se hace presente, no tiene capacidad de concentración, lo cual lo vuelve vulnerable a un accidente. Por lo tanto, las medidas de control deben cambiar. Ya no tienes luz natural, posiblemente ya tienes la necesidad de utilizar luz artificial, por lo tanto las condiciones son distintas. El viento en las tardes sopla un poco más, por lo tanto el permiso de trabajo no tiene renovación, no existe esa figura, debe hacerse un nuevo permiso de trabajo. Y en el número 1, que es por donde empieza el ministerio, que es el tercer número que debería estar, es sobre la vigencia del permiso de trabajo. ¿Cuándo queda sin efecto? Bueno, un permiso de trabajo pierde efecto si es que hay cambio en las condiciones evaluadas al inicio. Puede ser condiciones del clima, puede ser que el proceso cambió, puede ser que el equipo tuvimos que retirar uno y colocar otro, ¿no? O puede que haya cambio del grupo de trabajo inicial. Se fue un trabajador, viene otro, y puede ser también que haya un incremento de actividades no contempladas de inicio. Puede suceder. O puede suceder que el técnico identifique alguna otra situación que le deje sin vigencia al permiso de trabajo. Entonces, ahí está, mis estimados amigos, aspectos muy importantes de nuestro permiso de trabajo. ¿Y quiere un poco más? Vamos con la IAPA.
Artículo 115 dice, vea, los trabajadores que están involucrados en ese permiso de trabajo para hacer actividades de riesgo o para hacer trabajos especiales deben evidenciar competencia. ¿Qué significaba competencia? Conocimientos, experiencia, habilidades, actitudes para realizar una actividad. ¿Y quién debe garantizarme esto? El empleador. El empleador debe garantizar que el trabajador que hace un trabajo especial tenga conocimiento. Bueno, ¿y cómo lo hace? Varias formas. La primera, contrate personas que estén acreditadas, que estén calificadas, que tengan experiencia. El momento de la contratación es un buen espacio para lograrlo. Si no, el empleador tendrá que generar a través del proceso de capacitación ese conocimiento, ese entrenamiento, esa garantía. Identificar los peligros es algo en lo que nos debemos preocupar mucho, ya lo he dicho y lo volvemos a decir. ¿Y por qué repetitivamente hablamos de peligros? Porque es el primer paso para hacer gestión. Cuando uno entra a un lugar de trabajo, puede empezar con una simple pregunta: ¿en este lugar qué me puede causar daño? Y ahí estamos haciendo la identificación de los peligros. El trabajador debe estar capacitado, adiestrado en la evaluación de los riesgos. Entonces, hay dos preguntas que le podemos hacer al trabajador. Oye, ¿cómo te puede hacer daño aquello que identificaste que te puede hacer daño? O sea, pregunta 1, ¿qué me puede hacer daño? Pregunta 2, ¿cómo me puede hacer daño? Y si quiere, ¿cuánto daño me puede hacer? Estamos haciendo dos cosas: estimación, evaluación de los riesgos, ¿no es cierto? Si ya tengo evaluado los riesgos, yo tengo que establecer entonces cómo puedo evitar el daño. Y para eso tengo procedimientos de trabajo. Y si es que me llega a hacer daño, ¿cómo debo actuar? Pues tengo mis procedimientos de emergencia. El trabajador debe conocer estos elementos, saber identificar peligros, evaluar los riesgos, entender sus procedimientos de trabajo y evidentemente saber cómo debe actuar en una situación de emergencia. Formarse como brigadista es una buena estrategia. A mí me suele dar cierta alegría cuando las empresas dicen: queremos formar brigadas, y tienes unas brigadas súper numerosas. Genial. Mientras más personas estén preparadas para atender una situación de emergencia, menor probabilidad de pérdidas humanas en caso de que hubiesen siniestros. Entonces debemos estar preparados para eso, ¿no es cierto? Muy importante, muy importante. Y tenemos otras normas legales. Por ejemplo, el Instrumento Andino de Seguridad es una buena norma, es parte de la Comunidad Andina de Naciones, de la cual el Ecuador es país suscribiente. Y tenemos además aquí en el Ecuador como norma legal aplicable al Decreto Ejecutivo 255 el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, vigente a partir de mayo del año pasado. Y tenemos también la Resolución 013 de la Agencia de Regulación y Control de Energías de Recursos Naturales No Renovables, con el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el ámbito minero, norma muy específica de seguridad y salud para el ámbito minero. Así también tenemos el acuerdo 122 que reemplazó al 074 y que es el reglamento de seguridad en el trabajo y prevención de riesgos laborales para la construcción y obras públicas, ¿no es cierto? Públicas o privadas, evidentemente, además de el acuerdo ministerial 013, este acuerdo ministerial que nos habla de la seguridad que se debe guardar en trabajos donde se hacen instalaciones de energía eléctrica o donde se tiene relación con formas de energía eléctrica. Pues ahí tenemos varias normas y con esto creo que cubrimos gran parte de lo que necesita usted saber de por qué y en dónde y cuándo debo hacer un permiso de trabajo. Y obviamente usted va a decir: oiga, pero si no hay aquí de la actividad que yo hago, no hay una norma legal. Pero recuerde que nuestra legislación es vinculante, ¿no? Lo que aplica a una, si es que hay actividades similares en otro tipo de industria, pues también va a aplicar. Así que póngase pilas, lea la normativa legal, lea el Código de Trabajo, lea el Instrumento Andino de Seguridad y, algo importante, lea sus procedimientos internos de trabajo, lea su reglamento interno de higiene y seguridad, y con certeza usted va a poder encontrar algunas normativas, algunas directrices para usar los permisos de trabajo. Pues bien, dentro de la normativa legal, ya para hacer un resumen, hablemos de las obligaciones de trabajadores, de empleadores, obligaciones legales laborales alrededor de lo que es el permiso de trabajo. Entonces,
Cuando hablamos de obligaciones del empleador, ya lo dijimos muy explícitamente, el empleador o contrata personas que tengan competencias o capacita al personal, y de hecho hay que capacitar al personal en el tema de los permisos de trabajo, cómo emitir, cómo identificar peligros, cómo completar su permiso de trabajo, cómo implementar los controles y cómo supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad cuando se hace un trabajo especial. El trabajador, pues obviamente tendrá que participar en las capacitaciones, no puede ser de otra manera, no se puede negar. Al final del día es un beneficio, es crecimiento profesional. Y obviamente si te capacitas, cumple con las medidas que aprendiste que se deben implementar, ¿no? Y ahí es cuando decimos, después de una capacitación deben pasar cosas, deben cambiar algunas cosas, ¿no? Actitudes, procesos, costumbres de trabajo. Y además, un trabajador capacitado que entiende la importancia de condiciones seguras durante la ejecución de trabajos especiales debe informar condiciones inseguras presentes que podrían ser riesgos tanto para él como para el resto de sus compañeros. Bien, hay consecuencias de incumplimiento, pues es evidente, para el trabajador pueden ser desde amonestaciones verbales, amonestaciones escritas, sanciones económicas, el Código del Trabajo lo permite, o puede ser la desvinculación bajo varias figuras, un visto bueno o aplicación de lo que se denomina la justa causa, o qué sé yo. El tema es que el trabajador puede tener consecuencias, pero también pueden haber consecuencias a nivel de departamento, ¿no? Una llamada de atención al líder de ese grupo, al jefe del área, al coordinador, al supervisor, si es que no cumples, y esa sanción o esa amonestación puede ser por la gente del área de seguridad, por talento humano o por la gerencia general. Miren, vamos escalando, ¿no? Sanciones al trabajador, sanciones a su área, sanciones a la empresa por parte de los entes de control. Y recordar nuevamente que un permiso de trabajo constituye evidencia objetiva en el caso de investigación de accidentes por parte del seguro de riesgos del trabajo, o puede constituir evidencia dentro de lo que es la investigación de una fatalidad en caso de accidentes fatales por parte de entes de control como la Fiscalía. Acuérdense, en el permiso de trabajo se habla de previsibilidad y evitabilidad de un hecho, y el artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal y el 147 hablan justamente de estos hechos, de estas condiciones para juzgar la culpabilidad de una persona que causare la muerte por no tomar medidas objetivas de cuidado, dice la norma, ¿no? Y evidentemente al final del día salgamos de la empresa, consecuencias para el trabajador, consecuencias para su área, consecuencias para su empresa. ¿Y qué hay de la familia? Un trabajador que tiene un accidente y que queda con una discapacidad se convierte en una carga para la familia, ya deja de ser el sostén de la familia y se convierte en una carga. Entonces, ¿quiere usted eso? Seguramente la respuesta es no. Por lo tanto, el trabajador debe cumplir para que la empresa cumpla. ¿Hay impactos positivos en cambio de cumplimiento? Pues claro, hay estudios que hablan de reducción de accidentes laborales y fomento de cultura preventiva de una manera en escalada, ¿no? Y eso es importante porque estamos hablando de cuidar al ser humano como el centro de cualquier proceso productivo. Entonces eso es bueno para nosotros. Bueno para la empresa, pues obviamente generas una buena imagen, eres más deseable para contratarte como mi proveedor o como mi constructor. Entonces sí, hay impactos positivos también, y en eso nos debemos nosotros fijar. Dicho esto, mis estimados amigos, pues hemos terminado esta parte de la normativa legal y creo que dijimos cosas muy importantes. Le invitamos a que usted simplemente las ponga en práctica, las lea, las aprenda, y partamos del hecho de que la norma legal está hecha para eso, para ser leída, entendida y cumplida. Y si no se lo hace, pues hay sanción, nada más. No queremos quitarles la felicidad de que ustedes tengan un proceso productivo bastante interesante, bastante lucrativo. Al final todo el mundo hace o busca hacer empresa para eso, pero hay que cumplir la norma legal. Y cuanto más todavía si está relacionada con trabajos que acarrean riesgos importantes, como son los trabajos especiales. Y para eso nuestra herramienta, pues el permiso de trabajo. Creo que ya dijimos,
dentro de lo que es gestionar el riesgo para bajar la probabilidad, para bajar la posibilidad de que se genere, pues decíamos, una buena política, tener un buen sistema de gestión, tener buenos procedimientos, tener buenos programas, tener buenos trabajadores, tener equipos de protección adecuados, trabajar con buenos materiales y dentro de esto pongamos al permiso de trabajo como una de las estrategias. Bien amigos, nos vemos en la siguiente unidad.